se tatúa, ¿verdad? Pero si es un tatuaje decorativo, pues puede lucirlo y todo. Pero si se pone la Santa Muerte por ahí, o se pone lágrimas, tal vez nunca ha hecho nada, pero como ellos quieren, meter, como el Estado, meter temor, terror a la gente. ¿Sí? Entonces, a las telarañas, sí, correcto. ¿Sí? Y entonces cuando usted le quiere dar trabajo a una persona, ¿qué es lo que le pide? Tráigame sus antecedentes policiales, tráigame sus antecedentes penales, y aparece que estoy involucrado en la muerte de 20 personas. Al menos que sea su pariente, ¿verdad? Y que usted lo conozca. Ayúdame a trabajar aquí, pero no me corra la gente, te va a trabajar atrás que no te vea. Bien jodido. Es bien difícil eso. Entonces, esa es la teoría dialéctica que propone Claudio Roxin, la teoría dialéctica de la pena. Ahora, también podemos expresar ya como otra forma de tema, como otro tema podemos decir que el Estado tiene una facultad normativa. El Estado tiene una facultad normativa, o póngale facultad normativa del Estado. Facultad normativa del Estado. O podemos llamarle también función punitiva del Estado. Función punitiva del Estado. Punitiva del Estado. Lo primero que nosotros debemos de hacer cuando hablamos de la función punitiva del Estado es buscar el marco o el diseño constitucional de la pena. Es lo que tenemos que hacer. Nunca vayan a partir ustedes de elucubraciones o nunca vayan a partir de teorías, sino para hablar del delito de la pena. Lo primero que tienen que hacer ustedes para fundar bien un argumento es partir del ordenamiento jurídico. Ya partiendo del ordenamiento jurídico, cualquier interpretación que hagan tiene que ser racional y tiene que tener una finalidad. Para ello entonces hay que entender que el Estado tiene poderes. El poder es conocer lo que tiene el Estado, pero para efectos de una función administrativa, el Estado se divide en poderes. Y así tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que integran los órganos del Estado. Recordando siempre lo que ustedes aprendieron, que el Estado es una organización jurídica política, ¿verdad?, en un territorio propio con poder de dominación. Ahí eso entendido así. Y para ello, para descubrir la función punitiva del Estado, hay que ver el artículo 131 de la Constitución. Artículo 131 de la Constitución. Artículo 131 de la Constitución. ...131 ordenal quinto. Leámoslo, por favor. El que tiene la mascarilla celeste, leámoslo. ¿Cómo te llamas? Kevin. Sí, ordenal quinto. Decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. Bueno, ya ven, ahí está la facultad del Estado. Esa es la facultad normativa que tiene el Estado. Legislador. Correcto, a través de la Asamblea Legislativa. Ahí tenemos la facultad normativa del Estado. Dijo él, primero, decretar. Primero, decretar. Segundo, interpretar auténticamente las leyes. La interpretación auténtica es de la Asamblea Legislativa. Tercero, derogar la ley o las leyes secundarias. Estamos hablando porque la Constitución no la pueden derogar así como así. Tiene que ser una Asamblea Constituyente. Entonces, la función punitiva del Estado es una reserva de ley.
está reservado solamente para el Estado. La pena no la puede imponer cualquier persona. La pena tampoco la puede imponer cualquier institución, porque está reservada al Estado. Está reservada al Estado. Y ahí lo que hay es una autolimitación. Eso es lo que hay. Una autolimitación para el ejercicio del poder punitivo del Estado. Ahora, ¿cómo se configura la función punitiva? ¿Cómo se configura la función punitiva? Esta se estructura o se configura en la estructuración de los hechos punibles. Se configura en la estructuración de los hechos punibles. Función punitiva o facultad normativa del Estado. Ya habíamos dicho que la función punitiva es reservada al Estado. Nadie más puede imponer penas o medidas de seguridad por una conducta. Solamente lo puede hacer el Estado a través de la creación de una ley en la Asamblea Legislativa. Esa es una reserva legal. Solo el Estado puede hacerlo a través de la Asamblea Legislativa. Reserva legal, reserva legal, reserva legal, reserva legal, reserva legal. Bueno, solo el Estado puede autolimitarse, porque es autolimitación que tiene el Estado, para ejercer esa función punitiva. La configuración de los delitos, la configuración de las penas, la configuración de las medidas de seguridad son propias del Estado. Son propias del Estado. Y son también, además de propias, son privativas del Estado. Nadie más puede tomarse atribución. Solo el Estado. Sí, es exclusivo. Son propias y Son propias del Estado, son privativas del Estado, es exclusiva del Estado, es reserva de ley. Solo ellos pueden hacer. ¿Qué significa eso? Que la función punitiva es una forma de expresión única. Es una forma de expresión única, exclusiva del Estado. ¿Y esto para qué sirve? La función punitiva del Estado, para ejercer la violencia lícita, para ejercer la violencia institucionalizada, para ejercer la violencia legítima. Lo mismo estoy diciendo con todas las cosas que he dicho. Violencia legítima, violencia institucionalizada, violencia lícita, es lo mismo. Pero ¿quién utiliza la violencia legítima? El Estado. El Estado. Porque es una explosión de poder. La violencia legítima es una expresión de poder del Estado. Y cuando el Estado lo agarra, le pone las esposas, lo amarra y lo mete a una jaula y ahí lo tiene a usted como que es mono, esa es una violencia. Como que corina, ahí lo tiene. Esa es una violencia. Y esa violencia es lícita, por eso es legítima. Es lícita. Entonces, solo a través de las leyes, pueden los legisladores configurar los delitos, las penas y las medidas de seguridad. ¿De acuerdo? Repito, solo los legislantes, solo los diputados, solo los asambleístas, pues todo, les voy a decir un montón de sinónimos, pueden, por la reserva de ley y por la función que tienen de castigar, por la función punitiva, crear delitos, penas y medidas de seguridad, porque es una expresión legítima de poder.
Entonces, la pregunta es, ¿y dónde reside la autoridad para crear delitos, penas y medidas de seguridad? ¿Dónde reside? En el Estado. Pero ¿quién ejerce esa función? El legislador, el diputado, el legisferante, el legislador. Él ejerce esa autoridad. Ahora, habíamos dicho que esta es una autolimitación del poder del Estado, porque el Estado tiene un gran poder. Y entonces, pero el Estado, para poner penas y medidas de seguridad, tiene que describirlas en una norma. Tiene que aprobarlas en una asamblea, seguir un proceso de formación de esa ley, imponer esas penas y medidas de seguridad, que es lo que está haciendo el Estado. Si tiene gran poder, ni siquiera haría eso, sino que póngale 10, ponga este 20, a este porque usa camisa verde, póngale 50, a ella porque es la morena del fuego, pongámosle 60, pongámosle 60, al ruso porque está en guerra con Ucrania, pongámosle 15, pero no es así. El Estado se autolimita, y se autolimita y solo a través por medio de la ley, del legislador, se puede imponer penas y medidas de seguridad y delito. Si no, Cantinflas pondría las penas. Cada vez que alguien le dice a un par de abusados que te moriste por puta, 20 años. No, es el Estado que, por eso estamos hablando de una reserva legal. Esa reserva solo la tiene el Estado a través de la autoridad que reside en el legislador. Ahora, todo también acto, todo comportamiento de autoridad, todo comportamiento o acto de autoridad, o todo comportamiento de un hombre hacia otro hombre, fíjense bien esto, todo comportamiento de autoridad de un hombre para otro hombre que no surja o que no se derive de la absoluta necesidad es necesidad. Es que para imponer una pena necesitamos nosotros, se necesita algo, se necesita un estado de necesidad. Mire, esto surge de la necesidad. ¿Por qué? No, es que de una necesidad. ¿Por qué a la conducta de matar a otro le decimos homicidio? Porque matamos a otro, homo es hombre, homicidio es muerte, porque matamos a otro hombre. Hay necesidad de proteger un bien jurídico. ¿Cuál es? La vida. La vida. Hay necesidad de proteger a los hombres de las mujeres, porque las mujeres están matando a los hombres. ¿Cómo le llamaríamos a ese delito? Correcto, es homicidio. Es homicidio. Pero si el hombre mata a la mujer, ¿cómo le llamaríamos? Correcto. Entonces hay una necesidad de proteger la vida de la mujer o la vida del hombre. Todo surge de una necesidad. Díganme. Entonces la palabra homicidio solo se puede utilizar. Porque homo es hombre. Es que pues en las noticias, veo noticias a veces tienen homicidio y sale para todo. No, el homicidio es para los hombres. Es que ya. Antes sí. Antes decías homicidio, en el hombre se comprende la mujer, bueno, todo el ser humano. Pero como ya hicieron esa división, hay una ley especial del feminicidio, entonces de las féminas, entonces hoy tenés que hablar de feminicidio. Porque si no vas a tener problemas. Sí. Bueno, entonces decía que todo acto de autoridad que no surge de la necesidad es arbitrario, es ilegítimo, o, como hablan los políticos, es tiránico. O ilegal. Entonces, la base del derecho penal, la base de castigar, es por la necesidad. La base del derecho penal
la base de castigar es por necesidad. ¿Y cómo vamos a limitar el poder del Estado, niña Teresa, Saraí? ¿Cómo vamos a limitar el poder del Estado? ¿Dónde vive usted, niña Teresa? ¿Dónde vive? Ah, con razón. Pero si usted puede irse entonces, niña Teresa. Puede irse. No, pero la vi desesperada que salía y entraba, dije yo estaba desesperada. Bueno, entonces, quédese. Sí. Bueno, para limitar, les decía que para limitar el poder del Estado, para limitar ese poder grande que tiene el Estado, para limitar el poder del Estado, se hace nada más a través de normas. A través de normas. Y eso es con la finalidad, y eso es con el propósito, Dios, con el propósito de volver a ese poder autolimitado. De volver a ese poder autolimitado. El mismo Estado se autolimita con sus normas que se dicta, porque la entidad es la que produce las normas, ¿verdad? Entonces él solo se autolimita, el Estado se autolimita. Bueno, vamos al próximo tema. ¿Qué horas tienen? El próximo tema. Mira, yo sí me prestas tu cuaderno para tomar la foto. Ahorita. El próximo tema va a ser los 7 enunciados como limitadores del derecho penal. 7 enunciados como limitadores del derecho penal. O principios que limitan el derecho penal. O principios que limitan el derecho penal. Enunciados que limitan el derecho de castigar. 7 enunciados que limitan el derecho de castigar. Ese va a ser el próximo tema. Derecho penal, derecho de castigar, Dios puniendo y lo que quiera. Bajar.